Buenas tardes, Miss. El día de hoy yo les voy a presentar mi exposición del examen final. En este caso el tema que me ha tocado exponer es la retroalimentación en el enfoque por competencias planteado en el currículo nacional. Para empezar este tema tenemos que saber qué es la retroalimentación. Bueno, más que nada la retroalimentación consiste en otorgarle un valor a lo realizado y no brindar elogios o críticas sin sustento que no orienten sus esfuerzos con claridad o que le puedan distraer de los propósitos centrales. ¿Qué es, en palabras más resumidas, la retroalimentación es reforzar lo que no se logró entender durante la clase, durante el tema? Por ejemplo, Pedrito estuvo en la clase de matemáticas, le explicaron y no logró entender del todo. Entonces la maestra le pregunta a Pedrito, ¿has entendido la clase? Y ahí es donde le dicen, no, Miss. Y la maestra tiene que tomarse el tiempo de volver a explicarle para que vuelva a hacerle la retroalimentación a Pedrito. También aquí la retroalimentación es un proceso, como ya sabemos, basándonos en criterios claros y poder compartirlo. La importancia que tiene la retroalimentación en este caso es este proceso llamado retroalimentación y es muy importante para conseguir aprendizajes significativos y de calidad. Las evaluaciones no se retroalimentan si se comunica con solo una calificación. Eso ya está de más explicarlo. Lo único que no se va a poder retroalimentar son las calificaciones porque se va a evaluar y vamos a ver en qué es lo que al alumno de una manera u otra le está faltando para que nosotros ahí recién veamos con el resultado poder retroalimentarle en los temas que necesita. La retroalimentación expresa opiniones, juicios fundados sobre el proceso de aprendizaje con los aciertos y errores fortalecidos y debilidades de los estudiantes. Tipos de retroalimentación. ¿Qué tipos de retroalimentación hay? Tenemos el incorrecto, el elemental, el descriptivo y el reflexivo. En este caso, ¿qué es el incorrecto? El incorrecto es cuando el docente, al dar la retroalimentación, ofrece información errónea al estudiante o le da una señal de que algo está correcto cuando es incorrecto o viceversa. Por ejemplo, la docente responde no es 50 grados. Entonces la temperatura de la mezcla siempre es el promedio de las temperaturas iniciales. En conclusión, él o la maestra no domina el tema y no le va a estar retroalimentando al alumno como se debe. El elemental en este caso consiste en enseñarle únicamente si la respuesta es un procedimiento que está desarrollado con el estudiante, es correcto o incorrecto. Eso también incluye poder preguntarle si el alumno está seguro de su respuesta sin darle más elementos de información o brindarle la respuesta correcta. Por ejemplo, la docente responde no es un 50, piénsalo mejor, en conclusión, o la maestra no da mayores herramientas para poder describir la respuesta en el estudiante, solamente lo niega o lo afirma. También tenemos el descriptivo, que en este caso consiste en ofrecer oportunamente a los estudiantes elementos de información suficientes para poder mejorar su trabajo describiendo lo que hace que esté o no logrado o sugiriendo en detallar que se haga mejor. Por ejemplo, cuando Pedrito le responde 50 grados y la docente responde no puede ser 50 grados, recuerda que cuando agregas agua fría o caliente, esta se enfría. Y en sí, esta conclusión o la maestra da mecanismos a través de estrategias para poder ayudar a descubrir la respuesta. Ahí la maestra le está explicando por qué no puede ser. Siempre tienen que explicar el maestro para que así la retroalimentación sea mucho más sencilla y más clara. También tenemos el reflexivo, que consiste en guiar a los estudiantes para que sean ellos mismos quienes puedan descubrir cómo mejorar su desempeño o puedan reflexionar sobre su propio razonamiento e identificarse en el origen de sus concepciones o de sus errores. Ejemplo, la docente responde no es 50 grados y dice la temperatura de la mezcla siempre es el promedio de las temperaturas iniciales. Y en conclusión, la maestra no domina para nada el tema, no sabe el tema, no sabe de lo que se está hablando, no va a entender el alumno así.
También tenemos el procedimiento según el Currículo Nacional de Educación Básica. Durante este proceso de retroalimentación, la intervención de docentes, como sabemos, es fundamental, dependiendo de la manera como pueda interactuar con el estudiante y la forma como va a abordar el tratamiento de sus errores y las dificultades que hará que éste se involucre y reflexione sobre sus propuestas y construya así su propia estrategia o caminos de solución adecuados ante una tarea, un examen o alguna exposición. Ahora vamos a ver qué es la retroalimentación según Wilson y según Rebecca Sinovich. Pero en este caso según Wilson. Para Wilson, en el trabajo con los docentes no se había dado cuenta que lo poderoso que resulta el combinar los diferentes componentes de la retroalimentación. Por ello, una de las formas de organizar estos elementos es a través de una pirámide. Para ello, la pirámide que nos representaba Wilson era de lo informal y lo informal. Para ello, también para Wilson había tipos de retroalimentación, lo formal y lo informal. En el formal estaba la verbal y no verbal, y en la informal estaba la activa, la escrita, y también estaba en la formal el maestro y compañeros, y en la informal la autovaloración. Eso es en la pirámide de Wilson. También tenemos las formas de retroalimentación para Wilson eran la escrita, la verbal y etcétera, como les estaba diciendo. También teníamos que saber cómo íbamos a utilizar la pirámide. En este caso, algunos maestros lo usaban para que puedan reflexionar acerca de las valoraciones. Por ejemplo, si un maestro puede tomar conciencia de que sus valoraciones en su mayoría son formales, solamente generan retroalimentación por parte del maestro, y esta pirámide puede estimularlo para que la pueda complementar con sus valoraciones y reemplace para las otras. También tenemos para Wilson la escalera de retroalimentación, que en este caso existen diferentes herramientas para que él pueda retroalimentar, juntarse con los estudiantes y que ayudan a poder cultivar una cultura de valoración para la comprensión. Empezaba con hacer sugerencias, expresar inquietudes, valorar y aclarar. ¿Qué era aclarar para él? Aclarar era cuando los estudiantes compartían su trabajo, no siempre las ideas estaban de todo el claro, y ahí el docente ofrecía retroalimentarlo para poder establecer una clara idea de lo que el estudiante no entendía. El valorar era recoger la información apropiada, que era fundamental valorar la idea del estudiante en todo su proceso de retroalimentación. También era expresar inquietudes, que en este caso eran como que preocupaciones, las dificultades que tenía en el camino del estudiante. Y hacer sugerencias, más que nada es expresar algo, ofrecerle algo en el cual él pueda sostenerse su información y pueda poder ayudarlo. En este caso, la gran pregunta que todos hacen: ¿cómo utilizan los maestros la escalera de retroalimentación? Pues para Wilson, los maestros se utilizaban para guiar las conversaciones de los estudiantes, moldeándola en frente de clase o el reunirse con otros colegas. Ahora, según Rebecca Anigovich, señala que la retroalimentación ofrece información cualitativa sobre los logros, los desafíos y los modos en que una producción puede ser mejorada. La calificación solamente otorga un valor a dicha producción en función de una escala. Para Rebecca Anigovich, como autora del documento que ella escribió, en el cual yo pude sacar mi información y basarme, nos invita a reflexionar e identificar la metodología y actividades concretas para poder implementar una retroalimentación formativa en el aula de clases. Según la Minedu, ¿por qué es importante la retroalimentación? Es porque influye en el autoestima y la seguridad de los niños al promover que lo hagan responsable de sus propios aprendizajes. También porque permite a los niños avanzar en sus aprendizajes y evidencia el vínculo en el cual puedan tener ellos con el docente. En conclusión, a mi opinión, y ya después de haber escuchado según lo que la Minedu puede decir de la retroalimentación y cuál es la importancia, o lo de Wilson, para mí como docente que me estoy preparando, me parece muy importante retroalimentar a los alumnos. También como estudiante de universidad, creo que es muy importante que un docente te retroalimente en temas que de repente tú no tienes saberes previos,
y te lo están reforzando más para que tú puedas tener una base completa y sepas en qué momento es idóneo poder expresarlo. Más que nada. Por otro lado, creo que todos los docentes tienen que también estar bien preparados para poder retroalimentar o empaparse en el tema. Como bien vemos, hay tipos de retroalimentación. No hay el incorrecto, que los docentes simplemente con una palabra creen que ya el alumno entendió y eso es su retroalimentación. Pero no es así. El docente tiene que saber y explicar el por qué para que el alumno pueda llegar a la respuesta que él quiere. Y eso sería todo. Muchas gracias.